Buenas tardes, amigos de JF Digital. Nos encontramos en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. En breves momentos se presentará la ministra de Vivienda y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar, y el presidente de Sedapal para responder ante el Congreso por el corte masivo de agua que tiene muy preocupados a los vecinos de diferentes distritos. En breve ingresará la ministra de Vivienda. Nos encontramos en la sala Francisco Bolognesi. Recordemos también que el próximo viernes 6 de octubre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Sedapal, tiene programado un corte masivo de agua potable en 22 distritos de Lima metropolitana, por lo cual el pasado 25 de septiembre se viene dando información oficial sobre cómo se desarrollará esta suspensión, el cual se debe a trabajos que mejorarán el servicio de la entidad. Por tal motivo, ahí ya se encuentra la ministra de Vivienda a ingresar a la sala Francisco Bolognesi. Recordemos, en estos momentos también la Comisión de Relaciones Exteriores está sesionando, pero en este en vivo es acerca de la ministra de Vivienda y del presidente de Sedapal, quienes van a responder ante el Congreso por el corte masivo de agua en Lima metropolitana. Ya en breve se reanuda la sesión con presencia de la ministra de Vivienda. Escuchemos. Protección de los usuarios de Lima metropolitana frente al corte masivo del servicio del agua potable anunciado por Sedapal. Como invitado tenemos la presencia de la señora ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, el señor Jorge Fernando Gómez Reategui, nuevo presidente del directorio de Sedapal, y el señor Jorge Rocova Tello, gerente general encargado del servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, Sedapal. Colegas congresistas, días atrás nos enteramos a través de la prensa que puso en evidencia que la empresa Sedapal había programado un corte masivo que implicaba a 22 distritos de Lima y que este corte sería de hasta 4 días, desde el 6 al 9 o 10 de octubre. Información que luego de unos días y por intervención de la ministra de Vivienda y presión de la prensa fue siendo aclarada, que no eran cortes a todos los 22 distritos, sino a algunos sectores de ellos, y que algunos sectores solo estarían sin agua potable por 24 horas y otros 48 horas, y así los usuarios entramos en pánico, porque se trata de no tener la disposición agua potable necesario para el normal desarrollo de nuestras actividades y para preservar nuestra salud. Con el pasar de las horas y por la información sesgada, inoportuna, poca clara que brindaba esta empresa, los consumidores peruanos que viven en Lima empezaron a abastecerse de agua embotellada o en cajas o de baldes o depósitos, de platos descartables y todos aquellos bienes que pueden aminorar la afectación de la falta de agua. Luego, a exigencia de la Comisión y la presión mediática, la empresa lanza 2 aplicativos puntos de abastecimiento de agua potable en caso de emergencia en sectores afectados por corte programado de agua. Hasta el viernes de semana pasada no se tiene determinado ni se señala la distribución de cisternas en dichos aplicativos. El aplicativo en caso de emergencia solo señala los puntos de abastecimiento de hidrantes y bombas de agua a nivel de Lima metropolitana, mas no se encuentra zonificado con los distritos que serán afectados este 6 de octubre, la misma que se encuentra en otro aplicativo. Esto confunde a los usuarios. No es posible tener una institución que no sea eficiente,
en la comunicación con los usuarios de este servicio. La zozobra y miedo que han transmitido por falta de información y que aún mantienen a la fecha no debe repetirse. Nuestra labor frente a los consumidores es su protección y estamos hoy aquí para escuchar directamente de los responsables de Sedapal cuál será su gestión frente a los consumidores. En tal sentido, que queremos dar la bienvenida a la señora ministra de Vivienda, Jania Pérez del Cuéllar, quien ha sido invitada en su calidad responsable del sector de saneamiento. Concedemos la palabra a la señora Jania Pérez del Cuéllar por 10 minutos. Muy buenos días, presidente de la Codeco, a través de su intermedio a todos los congresistas que conforman esta comisión. De acuerdo a la invitación, estamos aquí para responder a las preguntas que los señores congresistas puedan tener al respecto de lo sucedido y lo que está por suceder a partir del día viernes. Como usted bien lo ha señalado, yo tomé conocimiento de este corte el día lunes por la mañana. Ya di los detalles de cómo tomé conocimiento de esto. De igual forma, el directorio tampoco tuvo conocimiento de esta información, digamos, de que se iba a lanzar esta comunicación. Y de hecho, de acuerdo a lo que yo conversé con ellos tampoco aprobaron ese plan de comunicación. Es por eso que rápidamente, el día lunes, en pleno Consejo de Ministros, empecé a comunicarme con el equipo del Ministerio de Vivienda para que entraran en contacto con el equipo de Sedapal, sobre todo los equipos técnicos, los ingenieros del Ministerio y también el área de comunicaciones, para ver cómo poder levantar información cierta y poder empezar a salir a hacer declaraciones. Y eso es lo que sucedió. Hubo un equipo técnico que estuvo trabajando con los gerentes de manera permanente y mi equipo de comunicaciones, que estuvo trabajando con el equipo de comunicaciones. Es por eso que el día lunes, acabando el Consejo de Ministros, yo hice una primera ronda de entrevistas para llamar a la calma y pedirle a la población que estuviese tranquila de acuerdo a la información que teníamos. Es cierto que la información se fue actualizando en los siguientes días, y es por eso que de manera proactiva yo misma he estado saliendo a los medios, como a ustedes les consta. Hemos generado una conferencia de prensa el día martes y hemos seguido desde el Ministerio haciendo actualización. El equipo técnico del Ministerio se ha reunido en varias ocasiones con el equipo técnico de Sedapal, los ingenieros, para solicitarles las explicaciones de en qué consistía las obras que se iban a llevar a cabo y la justificación de por qué había que hacer un corte a 22 distritos. Esa respuesta nos pareció lógica y clara. Sí, evidentemente esto no se trasladó de igual manera a los usuarios o a los consumidores. Lo que tengo entendido es que Sedapal ya tiene esta programación hecha. El corte se va a llevar a cabo el día viernes entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Sin embargo, les hemos pedido que traten de acortar lo más posible esas 12 horas de trabajo y que, de ser posible, las lleven a 10 horas. Lo que nos ha referido el equipo técnico de Sedapal es que esas 12 horas ya contemplan horas de contingencia, es decir, tienen un margen por si es que hubiese alguna complicación se pueda resolver, y tenemos el compromiso por parte de los equipos técnicos de Sedapal de acortar lo más posible estas obras que van a durar, que son las dos, que son la obra de empalme, digamos, de estos 2 empalmes, para poder luego abrir las compuertas y que el agua empiece
a discurrir normalmente. Es por eso que he salido en varias ocasiones a decir que la reposición del agua se va a hacer de manera progresiva a partir de la culminación del trabajo de empalmes, que sería el día viernes a las 6 de la tarde y de preferencia un poco antes. La información se sigue actualizando. También sé que Sedapal ha tenido contacto, y yo misma, con SUNAS, con el superintendente, que ha hecho algunas recomendaciones, y es por eso, en la línea de lo que usted decía, que había un aplicativo donde se mostraban la información de los puntos de acopio, y otro con respecto de las zonas de corte. Ya se ha resuelto, tengo entendido, eso me han informado hoy día en la mañana, y ahora se cuenta con un solo aplicativo con toda la información. Nosotros también en el Ministerio de Vivienda hemos estado trabajando de la mano, haciendo unos mapas interactivos donde se puede ver no solamente las zonas, sino también las calles, los distritos, los sectores, y seguiremos afinando esa información y los mensajes de acuerdo a la información que nos vaya proporcionando Sedapal, quien es el responsable del buen, digamos, de la buena gestión de esta obra. Y ahí, congresistas, si usted me permite, señor presidente, yo quisiera, a través de su intermedio a los presentes, comunicar cuál es la diferencia entre el ministerio, o delimitar cuál es la competencia del ministerio versus Sedapal. Sedapal es una empresa del Estado que pertenece y que reporta a FONAFE en términos financieros y en términos de gestión. ¿Qué incidencia tiene el ministerio con respecto a Sedapal? Evidentemente somos el pliego rector, nosotros marcamos la política, y en esa línea nosotros proponemos a FONAFE, al director de FONAFE, 4 directores. Esos directores son propuestos por el Ministerio de Vivienda, pero son elegidos en el marco del directorio de FONAFE. En ese sentido, nosotros, Ministerio de Vivienda, somos respetuosos de las autonomías y de las independencias, y yo no me comunico con los directores que yo he propuesto para decirles lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. El directorio es un colegiado autónomo que obviamente responde a FONAFE en términos de gestión, y en términos de política pública le responde o se comunica y coordina con el Ministerio de Vivienda. Es por eso que yo fui muy precisa cuando yo dije que yo no me enteré, porque hay un montón de decisiones que Sedapal toma en términos o a nivel gerencial o a nivel de directorio que simplemente no se me reporta porque no corresponde. Lamentablemente este caso es un caso sensible y se debió hacer. Yo creo que acá ya las gerencias y el nuevo presidente va a poder dar un poco más de claridad. Pero hay una serie de decisiones que son de carácter de gestión que simplemente no se le reportan al ministerio, y menos aún se consulta o se pide permiso. Es una empresa autónoma. Entonces, lamentablemente, según lo que me han reportado, es que los miembros del directorio tampoco supieron que esto se iba a lanzar. Entonces, yo quería dejar eso en claro, señor presidente. En ningún momento es una falta de responsabilidad por parte del ministerio, ni como han dicho algunos que estoy sacando cuerpo, todo lo contrario. Más bien, apenas tuve conocimiento, es que entramos a coordinar con el ministerio y ver también cómo ayudar y cómo subsanar esta situación. En el interín ya se tenía prevista la designación del nuevo presidente de Sedapal. Eso estaba ya desde la semana pasada, pero por tiempos FONAFE tiene momentos específicos para conformar sus directorios, y es por eso que se tenía pensada hacer la convocatoria en el transcurso de la semana. Sin embargo, yo pedí que se adelantara esto, que ya estaba programado justamente para poder
tener a un presidente ya designado. Eso no significa que no hubiese presidente del directorio, también como se ha señalado en algunos medios. Había un presidente de directorio, es un presidente encargado, que de acuerdo a la reglamentación de SEDAPAL y de FONAFE es el director más antiguo. En este caso era el ingeniero Maish, que es el representante por parte del Ministerio de Economía. Cuando se retira o renuncia, o se le pide la renuncia al presidente anterior, el señor Maish queda como presidente encargado. Es decir, no hubo vacío de dirección en SEDAPAL durante este tiempo de encargatura. Él asumió la encargatura y de hecho se han llevado a cabo directorios con él a la cabeza y se han tomado decisiones también en ese marco. Entonces, ya con el nuevo presidente en funciones, hemos también estado coordinando muy de cerca las actividades. Él seguramente ya va a poder dar cuenta de lo que ha podido avanzar en estos 3 días de gestión. Estuvimos el día viernes, si recuerdo bien, con el presidente del Congreso también explicando la situación y los pasos que íbamos a seguir. Así que seguiremos, señor presidente, trabajando para mejorar la comunicación y sobre todo para asegurar el abastecimiento de agua en estos 22 distritos. Nos preocupan en particular 3 de ellos, que son los que verían la reposición del servicio hasta las 96 horas, que son Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y, si recuerdo bien, Chorrillos, la parte alta de Chorrillos. Villa María del Triunfo sí lo dije, y estamos, SEDAPAL está trabajando y estamos coordinando de hacer un refuerzo de distribución de camiones cisternas para esas zonas. Entonces, estamos trabajando plenamente día y noche. Yo sé que el presidente se ha reunido con el equipo el fin de semana para trabajar y estamos en estrecha también coordinación con el presidente o el superintendente de SUNAS, viendo los mecanismos de mejorar la información y, como digo, asegurando el correcto abastecimiento de agua para la población afectada. Simplemente para señalar, y eso lo van a explicar seguramente ellos a más detalle, esta es una obra necesaria para mejorar el servicio justamente de estos 22 distritos. Es una obra programada, no se debe a una falla técnica donde los técnicos tengan que ir y encontrar cuál es el problema y la solución. Esto es algo técnicamente sencillo, pero dado que se trata de una troncal, evidentemente hay que tomar las previsiones del caso. Entonces, es una obra esperada, es una obra programada y es algo similar a lo que está sucediendo o que va a suceder en Santiago de Chile ese mismo fin de semana, donde 6 de los 19 distritos también van a haber restringido su servicio. Entonces, no es algo, digamos, que no suceda en otros países, es algo que suele suceder. En el caso de Santiago es por una obra del metro, si recuerdo bien, y es algo como lo que sucedió aquí en el 2019. Lamentablemente hubo un problema de comunicación, pero estamos subsanando esto y a través de su intermedio, de los señores congresistas de la Codeco, quisiera asegurar que estamos trabajando en ello y que vamos todos los días a seguir comunicando. Hay un plan de visitas, también SUNAS va a hacer visitas, yo misma voy a hacer visitas inopinadas durante esos 4 días para asegurar que el plan de contingencia preparado por SEDAPAL cumpla lo comprometido. Eso sería todo, congresista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Entiendo que está con tiempo apretado y yo solamente quisiera hacerlo antes que se retire, por favor, una sola pregunta.
¿no? Como pregunta uno, explicar la intervención del Ministerio de Vivienda en cuanto a las decisiones de Sedapal, las cuales se entienden que deben ser debatidos con anterioridad, cosa que no pasó en esta oportunidad, en el cual pues generó la zozobra a la población. Entiendo, para las futuras debe ser pues Sedapal, no debe tomar alguna decisión solo y sin que usted, como el ministra, que no sepa, y sobre todo también ahí, bueno, cuando usted salió a los medios en una conferencia de prensa y recién se entere, ¿no? Entonces, eso es la única pregunta, señora ministra, antes que usted se retire. Tiene la palabra el congresista Illich. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Mire, ha habido mucha crítica por intermedio del señor presidente y de la señora ministra, ha habido mucha crítica el tema de los funcionarios. Es un tema concreto y de análisis. En esta oportunidad, señor presidente, consideramos nosotros que esta obra va a beneficiar a mucha gente. O sea, acá hay un propósito fundamental que viene desde hace mucho tiempo y que no se está debatiendo. Ese es el principal. Sí, hay que llamar la atención respecto al tema de comunicaciones, ¿no? Porque la idea, el proyecto, el objetivo, el propósito de este proyecto, señor presidente, es positivo. No creo que un poblador limeño, cuando se le explica adecuadamente cuáles son los efectos de este tema, va a estar en contra. Lo que sí nosotros, creo yo, el Estado en su conjunto con todos sus estamentos, deben hacer causa en común para impulsar este tipo de proyectos, sin dejar de lado, claro está, nuestra función de fiscalización y representación. En segundo término, considero también del análisis que estaba haciendo este fin de semana, se van a romper esos tufillos a corrupción que se tienen de los camiones cisternas que compran o venden agua y que a su vez revenden agua a toda esta gente en Chorrillos Alto, en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores. Entonces, yo creo que hay que impulsar como Estado este tipo de proyectos, sin dejar de lado, señor presidente, y para terminar, como le decía, nuestra función fiscalizadora. Quiero pedirle a la señora ministra, por su intermedio, señora ministra, se le ha dado facultades en el Congreso para el decreto legislativo 1280. Es importante que se hagan las modificaciones de ese decreto legislativo consultando a las personas. He tenido la oportunidad de reunirme con las JAS de Puno, del Cusco, de Huancavelica, de Arequipa, de Junín, de Ayacucho, donde ellos esperan una modificación del decreto legislativo 1280 que se pueda producir, porque es un tema de competencia. Y para finalizar, el agua que consume la capital de la República viene del departamento de Junín. Consideramos que, si bien es cierto, se ha planteado el tema del pacto por el agua, y acá en el Congreso, señor presidente, tenemos proyectos del pacto por el agua. Le pido, por favor, señora ministra, por intermedio del presidente, que sean convocantes a todos los sectores y sobre todo a todos los congresistas que han mostrado iniciativas en este punto, para que se pueda hacer un esfuerzo de todos los estamentos del Estado y de esa manera solucionar el problema a largo plazo. La crítica a la presidenta de la República es que se están planteando acciones solamente inmediatas, coyunturales. Debemos irnos por las reformas estructurales, debemos abastecer de agua de acá a los 50 o 100 años a futuro, que es lo que necesita el país. En el río Nilo, la gran represa de Etiopía está generando ya estos conflictos internacionales por el agua. Los gobiernos de Egipto, Sudán y Etiopía se ven envueltos de eso. Vamos a tener que ver ese tipo de experiencias para darle solución a los grandes problemas del país que tienen en agua, que es importante para abastecer el agua para el consumo humano, para la agricultura y para la energía. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista López, por su participación. Tiene la palabra enseguida la congresista Barbarán. Sí, presidente, muy breve. Por su intermedio, saludar a la ministra y a los representantes tanto de Sedapal como de COPI que estuvieron en su momento. Yo tengo solo una consulta, presidente. Hablamos de que en el Perú siempre hay responsables, pero las instituciones
en general no son las responsables. Tiene que haber un funcionario que sea responsable de una mala decisión, de una mala conducta. Se dice que se le va a multar a Sedapal. ¿Y de quién es la plata de Sedapal? Los contribuyentes, o sea, van a pagar sobre una falta de alguien. Entonces yo quiero saber, ministra, cuál es la responsabilidad de ese alguien, quién es ese alguien y finalmente cuál va a ser la sanción para ese alguien. Porque Sedapal tiene que tener también una persona que asuma la falla. No puede ser posible que sean los contribuyentes que constantemente tengan que pagar esta situación y además preguntarle y agradecerle por la respuesta pronta que ha tenido y la acción inmediata de poder generar los cambios cuando se necesitan, pero también consultarle desde el Ministerio de Vivienda. Son muchos actualmente los gobiernos regionales, los municipios, que con el tema de agua y saneamiento lamentablemente están haciendo poco. Entonces quisiera saber si usted, como cabeza del sector, tiene algún plan sobre ello. Gracias. Muchas gracias por su participación, congresista Barbarán. Señora ministra, quisiera también preguntarle, justo estoy revisando en su portal de su institución, no tenemos el viceministro de Saneamiento. Entonces, de repente, quizás es por eso la mala comunicación. Entonces, yo creo, cuando usted tendrían que, de una vez por todas, ¿no?, designar a un viceministro de Saneamiento que efectivamente, de repente, quizás puede tener mayor coordinación con los funcionarios de Sedapal. Entonces, eso es mi última pregunta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Empiezo por la última pregunta. La propuesta para la designación del viceministro de Construcción y Saneamiento está actualmente en PCM y en Palacio de Gobierno para la firma de la presidenta, la firma de la resolución suprema. En ese sentido, el hecho de que no hubiera viceministro no ha afectado en nada la coordinación con Sedapal. Yo misma he estado especialmente involucrada en el viceministerio de Construcción y Saneamiento todo este tiempo. Y además también hay un viceministro encargado, que es el viceministro de Urbanismo. Entonces, no, esa ausencia no ha afectado lo que ha ocurrido, digamos. Con respecto de las preguntas de la congresista vicepresidenta Rosángel Barbarán, a ver, efectivamente hay una muy baja ejecución por parte de los gobiernos regionales en las obras de agua y saneamiento. Sin embargo, existe una donde se tratan los problemas, tanto temas administrativos de papeleo, como también problemas que ya tienen que ver más con el fondo o de rigor técnico con los alcaldes y los equipos. A partir de ese momento se establece una relación cercana, todo proyecto tiene un punto focal y los gobiernos subnacionales se quedan con tareas, nosotros nos quedamos con tareas y estamos avanzando. Tanto así que cuando nosotros empezamos la gestión, encontré 241 proyectos paralizados, de los cuales en 9 meses hemos destrabado 101. Se han reactivado alrededor de 23 y la proyección a fin de año es reactivar, no destrabar, sino reactivar. El destrabe es a veces pasar de una etapa a otra. Reactivar es cuando ya se han levantado todas las observaciones y el proyecto, digamos, entra en marcha. Entonces, la programación es tener 47 proyectos reactivados en un año, lo cual significa el doble de lo que se hizo en el periodo 2001-2009. O sea, en un año vamos a reactivar casi el doble de lo que se hizo en 10 años, en 9 años. Esa es la meta que tenemos de trabajo, es por eso que estamos viajando intensamente a lo largo del Perú. Nos reunimos con alcaldes, con gobernadores y seguimos avanzando. Por otro lado, también parte del equipo, tanto de la Secretaría General como de los programas PNCU y PNCR, que son las unidades ejecutoras, programa de saneamiento urbano y programa de saneamiento rural, tienen un programa de coaching o de acompañamiento a los alcaldes para ir ayudándolos a levantar sus
dudas, sus dudas, son básicamente sus dudas. En algunos casos estamos nosotros asumiendo la elaboración de los expedientes técnicos en tanto y en cuanto el gobierno subnacional decida cedernos la unidad ejecutora para los expedientes, porque no siempre quieren cedernos esa facultad. Entonces estamos trabajando de manera muy cercana a ellos, y no solo con los alcaldes, sino también con los dirigentes de todos los proyectos de agua y saneamiento en todo el Perú. En todo proyecto hay una organización social, le llaman Frente de Defensa o Comité de Lucha por el Agua, y estamos trabajando muy de la mano con ellos también. Creo que con eso respondí a la consulta. El responsable. Esa en realidad es una responsabilidad del directorio de SEDAPAL. Creo que no me corresponde a mí señalar quién es la persona o las personas que deberían salir. Eso es en realidad competencia del directorio y de la línea dirigencial. Yo creo que ya con el nuevo presidente de SEDAPAL se va a hacer un análisis exhaustivo de los niveles de responsabilidad y se tomará seguramente la mejor decisión. Sin embargo, sí creo que es importante tener en cuenta que tenemos ad portas, regresando quizás o haciendo alusión a lo que comentó el congresista Illich, una gran conexión, porque así le llamo yo, a diferencia de lo que han dicho que es el gran corte, para mí es una gran conexión, es una obra esperada y necesaria. Entonces yo estoy segura que en el transcurso de las semanas siguientes se van a tomar decisiones en ese sentido. Con respecto de los aportes del señor congresista Illich a través de su intermedio, agradecerle porque es cierto, es una buena noticia. Lamentablemente ha sido mal comunicada y se convirtió en una mala noticia cuando en el fondo es una buena noticia. Esto sucede siempre, en este caso tiene que ver directamente con mejora del servicio de agua. En el caso de otros cortes o restricciones se debe a veces por la línea 1 o temas más relacionados con transportes. Aquí tiene que ver directamente con una mejora del servicio. Con respecto, a través suyo, señor presidente, congresista Illich, nosotros tenemos un cronograma de reuniones con los demás congresistas para tomar en cuenta los aportes que se han hecho con respecto a la materia de agua y saneamiento. Así que no les quepa la menor duda que vamos a hacer las consultas para poder afinar y mejorar la modificatoria del decreto legislativo 1280. En ese sentido también tenemos para someter al Pleno la ley de acceso universal al agua, que también va en la línea de poder reducir reducir la brecha de acceso al agua de nuestros hermanos y hermanas del Perú. Así que estamos trabajando, señor presidente y señores congresistas, a través de su intermedio, justamente en lo que manifestaba el congresista Illich, en las reformas estructurales. Este decreto legislativo 280 tiene 7 años, más o menos, y simplemente no hemos logrado resolver el problema. Lo he dicho en otros espacios y me ratifico. El sistema actual que tenemos, la legislación y las políticas que han venido implementándose hasta ahora han fracasado. Tenemos 10% de la población que no tiene acceso al agua y 23% de la población que no tiene saneamiento. Hay regiones donde más del 40% de la población no tiene un saneamiento básico. Eso incide directamente en salud, eso incide directamente en educación. ¿Cómo vamos a mandar a nuestros niños anémicos o con problemas gastrointestinales a estudiar? ¿Qué van a aprender? Entonces, es un tema prioritario para este gobierno solucionar esta brecha, que además no solo repercute
en salud y en educación también repercute directamente en paz social y en nuestra democracia. Yo creo, se habla de que el acceso al agua es un derecho. Bueno, tenemos que trabajar para que así sea y así nuestro país tenga un poco más de paz social y sigamos fortaleciendo nuestra democracia, que es lo que todos queremos. Entonces, es por eso que la presidenta lo considera una de sus principales prioridades y estamos trabajando en ese sentido para poder, en el plazo que nos quede de gestión, poder avanzar lo más posible, pero sobre todo dejando los cambios estructurales que se necesitan. Hay un problema serio de financiamiento con los recursos propios del Estado. No vamos a lograr cerrar la brecha de aquí al 2030. Entonces, estamos trabajando con el MEF otros mecanismos para buscar diversificación de fuentes de financiamiento para ello. Así que, con todo gusto, estaré siempre a disposición para poder resolver las preguntas y cuestionamientos que la Comisión, a través de su intermedio, presidente, puedan tener a fin de mejorar esta política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Quisiera también aprovecharlo, yo como parlamentario representante de Huancavelica. Hemos estado el día miércoles, el martes, en la provincia de Lircay, en Huancavelica. Sin embargo, usted también nos ha comentado que teníamos 241 proyectos paralizados, de los cuales se ha reactivado 46. Y hemos encontrado en la provincia de Lircay, que tiene población, en la capital de la provincia, 50.000 habitantes, en el cual el Programa Nacional de Saneamiento Rural ha dejado una obra inconcluso. Aquí estoy con el señor alcalde de la provincia. El código de único inversión es el 2192687. Por favor, sí. Me gustaría, como representante, ahorita estoy haciendo como congresista de la República de Huancavelica, por favor, que también esa obra se puede reactivar, porque ya tenemos una inversión, está abandonado, no sé cuál habrá sido. Entiendo usted, cuando asumió la ministra, ¿no?, recibimos la cartera con todos los activos y los pasivos. Por favor, me gustaría que esta obra que concluyan en la provincia de Lircay, en Huancavelica, y muchísimas gracias por su predisposición, por acompañarnos en esta sesión, señora ministra, le agradecemos bastante. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. Tomo nota del CUI. Le vamos a hacer llegar la respuesta formalmente de cuál es la situación del proyecto y a qué se debe su paralización. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, esta fue la presentación de la ministra Jania Pérez de Cuéllar ante el anuncio de Sedapal de corte de agua, en el que mencionó que ella no tenía conocimiento del corte de agua y en estos momentos ya se despidió. Pero acá hay una incongruencia, porque también luego pronunció de que esta obra ya estaba programada. Entonces, o estaba programada, sabía. Vamos a escuchar, se reanudó la sesión. El directorio de Sedapal